Continuando el ciclo de conferencias, tenemos a la psicóloga Rocío Ruiz, quien nos hablará sobre intervenciones psicológicas para el duelo en tiempo del COVID-19. Psicóloga, puede empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación del comité organizador a este 19º Congreso Peruano de Psicología. Mi nombre es Rocío Ruiz Marticorena, soy psicóloga, me gradué en la Universidad Ricardo Palma, hice mi posgrado en Psicología Clínica en la Universidad Federico Villarreal. Con el tiempo emigré a los Estados Unidos, actualmente vivo en la ciudad de Nueva York, donde hice una maestría en Consejería en Salud Mental y la especialización en duelo, además de otros cursos en Beck Institute y en Albert Ellis Institute, aquí mismo en este país. Lo que voy a compartir con ustedes hoy día son algunas intervenciones psicológicas para el duelo en tiempos de pandemia. He notado que algunos colegas han hablado también sobre duelo. Me alegra que se estén formando equipos que abordan el tema del duelo, como lo están haciendo los colegas del Hospital Cayetano Heredia, y tal vez los colegas que tienen más tiempo trabajando en psico-oncología, estuve escuchando a una colega ayer, son los que han venido trabajando más este tema, porque trabajan con gente al final de la vida. La mayoría de psicólogos tenemos una formación muy amplia, pero no estamos especializados tal vez en el tema del duelo. La pandemia nos está haciendo más bien que nosotros nos pongamos las pilas y desarrollemos este tema tan importante. Acá ustedes ven mi nombre, dice LMHC, significa que soy licenciada en Consejería en Salud Mental, ¿no? Como bien venía diciendo, la colisión del duelo y la pandemia per se es colapsante, porque ambos son poderosos, persistentes, ¿no? Y dolorosos. Nuestra percepción de estabilidad y seguridad se han remecido y nos acompaña una permanente sensación de vulnerabilidad, de impotencia, de miedo y de incertidumbre. Desatender o no reconocer el duelo en estas circunstancias nos impacta negativamente porque nos damos cuenta de cuán frágil puede ser la vida y esto nos aumenta una sobrecarga y desafía nuestra tolerancia a las adversidades. Es importante que el profesional en psicología se prepare para responder efectivamente a las nuevas demandas, ¿no? La historia nos enseña que en épocas de crisis encontramos la oportunidad para desarrollar mayores recursos y mayor conocimiento, ¿no? ¿Qué vamos a tratar en estos minutos? En lo que viene vamos a hablar de algunas consideraciones importantes en el tema del duelo. Luego vamos a hablar del contexto general del COVID y su repercusión en el duelo. Me voy a centrar en la experiencia que estamos recogiendo aquí en la ciudad de Nueva York. Luego el abordaje, consejería y tratamiento del duelo y finalmente tendremos las conclusiones. Un día vamos a morir Snoopy, cierto Charlie, pero los otros días no. Consideraciones importantes en el tema del duelo. Ya hemos revisado con otros colegas que el duelo es un proceso natural que se sigue después de una pérdida significativa, bien sea una persona, una relación, un objeto o una situación, ¿no? El duelo, si hablamos de pérdida humana, es un proceso de cambio psicológico que se inicia, entre comillas, con la muerte de una persona querida, inclusive antes, y culmina, entre comillas, con la restauración del equilibrio personal alterado por la pérdida. ¿Por qué está entre comillas? Muchas veces las personas cuando tienen, por ejemplo, un familiar en una situación de enfermedad terminal, empiezan a hacer duelo antes. Por eso es que se dice que a veces podría iniciarse antes, pero debería supuestamente iniciarse con la muerte, ¿no? Pero a veces sí, inicia antes. Y culmina con la restauración. Culmina porque en realidad el duelo es un continuum, es algo que no se termina. Lo que se llega a aclarar, a estar más fijos, es de que no vamos a estar con todos esos sentimientos que como si hubiera sido la muerte ayer, ¿ok? Por eso decimos que es un proceso, porque está sujeto a diferentes variaciones, ¿ok? Tipos de pérdida, hay dos pérdidas fundamentales. La primera es la pérdida de la vida humana, que es lo que llamamos la pérdida principal, o sea, la persona muere, una persona muere. Y tenemos también las pérdidas secundarias o las pérdidas que son físicas o simbólicas, ¿no? Pueden estar relacionadas o no con el fallecimiento,
Por ejemplo, esto se refiere al trabajo, se refiere a la pérdida del empleo, se refiere a la pérdida del ingreso económico u otras pérdidas psicológicas que pueden ser la pérdida del cariño, de atención y compañía, ¿no? Y he puesto aquí una figura del lomo saltado. En el caso de los que somos inmigrantes, por ejemplo, tenemos esa pérdida, ¿no? De algunas cuestiones de nuestra identidad cultural, ¿no? Nos extrañamos nuestro lomo saltado, nuestro ceviche, los preparamos, pero no nos quedan igual aquí, ¿no? Consideraciones para entender el duelo. Tenemos la teoría de Bowlby, que la anterior ponente lo ha explicado bastante bien, pero básicamente es que los seres humanos establecemos vínculos afectivos entre nosotros, ¿verdad? Dependiendo de la proximidad y de la relación y de su calidad afectiva, las personas pueden sentir mayor o menor apego. Por ejemplo, si hay mayor apego, hay mayor intensidad de la fricción de la pérdida. En este caso, el lazo que se establece entre una madre y el hijo, ¿no? Menor apego, hay menor intensidad de la fricción de la pérdida. Por ejemplo, esto, ¿no? Cuando falleció el entonces presidente Hugo Chávez, no fue algo que nosotros sintiéramos, porque a pesar de ser una persona conocida, no era relacionada con nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo en adultos? Tenemos diferentes manifestaciones, las manifestaciones fisiológicas, las conductuales, las afectivas, las cognitivas. En las fisiológicas, por ejemplo, podemos tener opresión en el pecho, podemos tener dolor de estómago, dolores de cabeza, ¿no? Nos falta el aire, estamos con muchas palpitaciones, por ejemplo, ¿no? En las conductuales pueden haber trastornos del sueño, puede haber aislamiento social, ¿no? La gente llora, suspira, ¿no? Busca o llama a la persona que ha fallecido. Las manifestaciones afectivas, que van desde la tristeza, la ira, el enojo, la apatía, puede ser la angustia, ¿no? La sensación de abandono, de soledad, ¿no? Y también de impotencia, ¿no? Y en las cognitivas podemos mencionar que hay cierta incredulidad para aceptar la muerte, hay preocupación, hay confusión, ¿no? Algunas personas dicen haber escuchado la voz del ser que ha fallecido o haberlo visto en la casa, ¿no? Estas son una especie de alucinaciones, pero que se entienden por la tensión y el estrés que puede estar sometida a las personas, ¿no? Y también muchas personas quieren recuperar al ser perdido, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el duelo en condiciones comunes. He escuchado a algunos de mis colegas referirse a las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross. En realidad, Elizabeth elaboró estas etapas no pensando en el duelo, ¿no? Aunque se han extendido con el paso del tiempo, ¿no? Estas etapas ella las elaboró para las personas que están en enfermedades terminales, ¿no? Como bien lo explicó el colega que expuso de la misma asociación Elizabeth Kubler-Ross de Honduras, ¿no? Y que presentó un trabajo con una de sus clientes o pacientes, ¿no? Esto ya lo han repetido los colegas. Estas son las etapas: negación o shock, rabia o frustración, negociación o regateo, depresión o abatimiento, aceptación o paz. Y de otro lado, hay otras maneras de estudiar el duelo. Yo prefiero tomarlas de William Worden, que son tareas, ¿ok? La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. No podemos hacer duelo si no aceptamos que un ser querido ha fallecido, ¿no? La segunda tarea es el procesamiento, que básicamente es todo el trabajo emocional que el doliente realiza. La tercera tarea es adaptarse a una nueva vida sin el fallecido. Es decir, que se van a desarrollar otras estrategias de enfrentamiento. Y la tarea 4 es encontrar una conexión duradera con el fallecido mientras uno se embarca en una nueva vida. Duelo no reconocido. Este término fue acuñado por el doctor Kenneth Doka. Acá estoy con el doctor Doka en un evento que se hizo en Visiting Nurse Service, que es un proveedor de salud donde se trabaja el tema de cuidados paliativos
Hospicio y Cuidados Paliativos. Él compartió una de sus experiencias, algunas de sus experiencias con nosotros. Y además el doctor Doca ha elaborado diferentes protocolos para el tema de desastre. Ustedes recordarán que después del 9/11, del ataque de las Torres Gemelas, pues en Nueva York se han desarrollado diversos protocolos para desastres, ¿no? Entonces, ¿qué dice Kenneth Doca? Que hay duelos que no pueden ser públicamente reconocidos ni expresados abiertamente. Esta falta de reconocimiento puede darse por varios motivos, ¿no? La relación, cuando la relación no es reconocida, o sea, es una relación oculta por diversos motivos, ¿no? Puede ser un amante, se cree que un amante no tiene derecho a hacer duelo, ¿no? O cuando hay una relación homosexual que no está explicitada, ¿no? O la muerte de una amiga o de un compañero de trabajo, ¿no? Que puede haber un vínculo muy fuerte porque para quienes hemos trabajado o trabajamos en oficina, los compañeros de la oficina se vuelven como una familia. Entonces, si fallece alguien, nos podemos sentir impactados, ¿no? En otro momento es cuando la pérdida no es reconocida, cuando la muerte no es valorada socialmente, como por ejemplo la muerte de un animal de compañía o una persona en coma, o la pérdida de un bebé antes, durante y o en el parto, ¿no? Hay colegas que trabajan estos temas. En Filadelfia, me parece, conocí una psicóloga en uno de los congresos, de las convenciones de la APA, que trabajaba este tema de cómo abordar el duelo con las mamás que estaban perdiendo bebés durante y después del parto, ¿no? Otro motivo es cuando la persona en el duelo es excluida, o sea, que se considera que la persona no es capaz de hacer duelo, ¿no? Porque no se la reconoce plenamente adulta. Como por ejemplo una persona en situación de discapacidad mental, ¿no? Un niño o una niña, ¿no? O una persona mayor, ¿no? Y también por otras circunstancias particulares de la muerte, ¿no? Esto puede influir en cómo la sociedad limita el apoyo a estas personas, ¿no? Este es el caso de lo que llamamos muertes estigmatizadas, o sea, cuando una persona se suicida o muere por sobredosis. Ningún familiar quiere decir, mi papá se suicidó, ¿no? Diremos que le dio un ataque al corazón. Nadie quiere decir, mi hermano consumió demasiadas drogas, se pasó y murió. Son cosas que no solemos comentar, ¿no? Duelo complicado, ¿no? El duelo puede complicarse por la presencia de diversos factores que intensifican, alargan o distorsionan el proceso, ¿no? Y puede requerir especial atención. Recuerdan este caso en el Perú, ¿no? De que no se podía, los padres no podían hacer el duelo porque no encontraban todavía el cadáver de su hijo, ¿no? Y vamos a mencionar los tipos de duelo complicado. Puede ser crónico, cuando el duelo se perpetúa en el tiempo. Puede ser anticipatorio, el proceso del duelo empieza mucho antes que la persona fallezca. Puede ser postergado, o sea que el proceso de duelo se va a iniciar mucho tiempo después de ocurrida la pérdida. Y puede ser exagerado, cuando las expresiones de la aflicción son desproporcionadas y extremadamente intensas. Y también hay un duelo que se llama enmascarado, o sea, la persona puede exprimir algunas conductas, pero no se da cuenta de que es porque tiene que ver algo con la pérdida que acaban de sufrir. Y hay un tipo de duelo especial que es el duelo traumático, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que con la muerte de una o varias personas en una situación sorpresiva, inesperada o injusta, la persona no tiene posibilidad de prepararse mental ni emocionalmente para afrontar la pérdida, ¿no? Este tipo de duelo comparte componentes del duelo agudo, del estrés postraumático, ¿verdad? Y de otros trastornos emocionales como puede ser la depresión, la ansiedad, etcétera, ataque pánico, ¿no? Pero no revisten gravedad, ¿ok? No revisten patología. ¿Por qué? Porque se está dando en circunstancias excepcionales, especialmente lesivas, tumultuosas o violentas, ¿no? Como es el caso que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia, ¿verdad? Recordarán ustedes que se quiso poner un acápite sobre el tema del duelo complicado en el DSM-3. Por supuesto, no quedó en la parte de los trastornos, porque el duelo, en realidad, aunque sea complicado, no es una enfermedad mental. Lo único que ustedes pueden hacer sí es revisar en el DSM-5, ¿no?
que aparece en la sección 3, afecciones para continuar el estudio. Ahí se mencionan algunos temas importantes sobre el duelo. ¿Ok? Voy a hablar un poquito acerca de las diferencias que hay entre el duelo normal y el duelo complicado. Duelo normal, olas de emociones que vienen y van. Duelo complicado, tristeza, cólera, desesperanza, es permanente e intolerable, persistente e intolerable. Duelo normal, a pesar del deseo de aislarse, la persona se beneficia del soporte social. En el duelo complicado, la persona es incapaz de sentirse confortada por el soporte social. Duelo normal, los días pueden ser una mezcla de días buenos o de días malos. Duelo complicado, los días son mayormente malos. Duelo normal, el funcionamiento diario puede alterarse y a veces no se altera significativamente, la persona continúa realizando sus labores, ¿no? Pero en el duelo complicado el funcionamiento diario está significativamente alterado. Y finalmente en el duelo normal los pensamientos acerca del fallecido son intermitentes y se basan en un deseo de reunirse con el fallecido o a veces por incrementar la reflexión acerca de la muerte, pero en el duelo complicado los pensamientos sobre la muerte son recurrentes. Están ahí, ¿no? Y se enlazan con sentimientos de minusvalía, de mérito del doliente, ¿no? E incapacidad para lidiar con la aflicción. ¿Cómo lidian los profesionales de atención en crisis? Aquí vemos algunos en la parte de abajo, ¿verdad? Que estos son los profesionales de primera línea, ¿no? Se ven alterados, se ven afectados por el trabajo que realizan, ¿no? Ya sea por una exposición directa a los eventos traumáticos, por ejemplo, los que son paramédicos, oficiales de policía, trabajador de un hospital de emergencia, médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? O por exposición secundaria, ¿no? Con toda la gama intermedia, las personas como por ejemplo nosotros somos trabajadores de exposición secundaria, ¿no? Los psicólogos, los trabajadores sociales aquí, los consejeros de salud mental y otro tipo de consejeros, por ejemplo, ¿no? Y también pues se ve alterado porque vemos que las personas a las cuales atendemos están como estancadas y nos sentimos impotentes, ¿no? Ante la pobreza y la angustia emocional que ellos están sufriendo, ¿no? Por eso nosotros experimentamos una sobrecarga emocional, ¿no? Y a veces los mismos signos y síntomas de las personas que uno asiste, ¿no? Y esto es porque nos centramos en las experiencias negativas de las personas a las que estamos atendiendo, ¿no? Nos identificamos con las personas en necesidad que están sufriendo y se evoca el propio dolor y sufrimiento. Nos sentimos comprometidos y responsables por las personas que estamos ayudando. Y esto es acumulativo. Por eso es que muchos pueden sufrir un estrés prolongado, pueden sufrir de aislamiento social, ¿no? Que además hay que sumar las propias experiencias que uno tiene, las propias pérdidas que uno puede tener, ¿no? Y aquí yo he puesto una ilustración de un trabajador que es de primera línea y no se considera mucho, y que es el trabajador mortuorio, las personas que tienen que llevar los cuerpos y disponer de ellos, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito acerca de la fatiga compasional, trauma vicario y burnout, ¿no? Fatiga compasional es la profunda erosión emocional y física que ocurre cuando los profesionales no pueden reabastecerse de combustible y regenerarse, ¿no? Es un tipo de estrés resultante de la relación de ayuda terapéutica, de la empatía y del compromiso emocional con el paciente que sufre y padece, ¿no? Tenemos también el trauma vicario, es decir, que nuestra visión del mundo puede verse afectada, puede verse cambiada, porque estamos experimentando trauma con las personas que estamos atendiendo, ¿verdad? Y también tenemos el burnout, que es un agotamiento físico y emocional que los profesionales experimentan cuando tienen poca satisfacción laboral y se sienten impotentes y abrumados en el trabajo, ¿no? Sin embargo, este agotamiento no necesariamente significa que nuestra visión del mundo ha sido dañada o que hemos perdido, ¿no?, la capacidad de sentir compasión por los demás. Nosotros como profesionales debemos tener mucho cuidado de no sobreexponernos, ¿verdad?,
a determinadas situaciones. Tenemos que buscar un balance entre nuestra vida profesional y nuestra vida personal. Y aquí tenemos al famoso COVID. El COVID no es rojo, como aparecen en algunas ilustraciones, lo han puesto solamente rojo para que se vea, impacte un poco más. En realidad es transparente, ¿no? Vamos a hablar un poco del COVID-19, el contexto general y su repercusión en el duelo. Esto es lo que ha venido ocurriendo aquí en Estados Unidos. Ya sabemos que en diciembre de 2019 se detecta el virus, aunque se dice que estaba desde octubre allá en Wuhan, China, ¿verdad? Ya para el 1 de enero se reportaron los primeros casos. El primer caso fue reportado aquí en el estado de California, que está para el lado pacífico. Pero las víctimas que se reportaban no fallecían, se recuperaban. Y después los casos se comenzaron a presentar aquí en Washington, el estado de Washington, no Washington DC, que es al otro extremo, ¿okay? Es el estado de Washington, ¿no? Y aquí es cuando la gente comienza a fallecer. Este otro círculo que vemos aquí, naranja, rojo, este COVID que está acá chiquitito, este es el estado de Nueva York. O sea, este es para el lado atlántico, ¿ok? Al lado del mar Atlántico, ¿no? Ya para el 1 de marzo, el primer caso es reportado en el estado de Nueva York. Este es un mapa del estado de Nueva York. Para el 4 de marzo, el COVID llega a lo que se conoce como la ciudad de Nueva York. Este punto que está aquí, con el número 9, esa es la ciudad de Nueva York, que es donde está Manhattan, el Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island, ¿verdad? Donde está la estatua, donde está el Times Square, donde está Broadway, los museos. Esa es la ciudad de Nueva York. Esa parte chiquitita que se ve acá, ¿no? El tema es que cuando llega la pandemia aquí a la ciudad de Nueva York, se convierte el centro de la pandemia. Inmediatamente se comienzan a disparar los casos, los contagios y las muertes, ¿no? Entonces ya para el 11 de marzo la pandemia había sido declarada por la OMS, ¿no? El presidente Trump también declara el estado de emergencia, ¿no? Y entonces empiezan a darse las primeras medidas sanitarias de precaución, ¿no? La distancia social, y se comienzan a cerrar los aeropuertos y las fronteras, ¿no? Para la fecha de hoy, bueno, 1 de diciembre, ¿no? Se han reportado, este dato lo he actualizado especialmente hace un par de horas, se han reportado 316.724 casos de personas que contrajeron el virus, 27.438 muertes confirmadas por el virus, ¿no? Y el pico más alto de contagios y muertes se registró entre finales de marzo e inicios de mayo. O sea, en el mes de abril fue el mes que más contagios hubieron, y ahí es donde se tuvo que dar otras medidas sanitarias. Ahorita estamos en el segundo rebrote, ¿ok? Este segundo rebrote ha comenzado a inicios de octubre de manera un poco lenta, pero ha continuado ascendiendo, y más o menos están reportando unos 2.500 casos diarios aquí en la ciudad de Nueva York, ¿no? ¿Qué pasó cuando llega el virus a esta ciudad, ¿no? Primero hubo un incremento de la desconfianza hacia la comunidad asiática. Algunas personas incluso compraron armas para defender su vida, según ellos, ¿no? Hubo muchas protestas, la gente no iba a comer a los restaurantes de comida china, les boicotearon también el Año Nuevo chino, etcétera, ¿no? Se dio la disposición estatal de la llamada distancia social y quedarse en casa, ¿no? Y ahí es cuando empiezan las múltiples pérdidas, como habíamos hablado anteriormente. Entonces, la ciudad, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, dispusieron una provisión y ampliación de diversos programas de beneficios. Por ejemplo, en el tema de alimentación, hubo extensión de programas de víveres no perecibles, ¿no? Así como comidas preparadas en colegios, ONGs, iglesias, etc. En determinados puntos de la ciudad hay personas que están desarrollando estos programas, y todas las semanas hay gente que va y recoge sea comida preparada o no perecible, ¿no? También se extendió el programa de desempleo, ¿no? Hubo la bonificación extraordinaria de $2.400 por familia, ¿no? Hay otras personas que han aplicado al seguro de desempleo, ¿no?
se cree que 1,5 millones han aplicado este seguro, ¿no? Y los centros de trabajo, para los que tienen un trabajo regular, pusieron en marcha el sistema de colecta. El sistema de colecta es un sistema por el cual tú no vas a trabajar, pero recibes el 75% de tu sueldo, ¿no? Y también se dio otros programas de asistencia para el pago de servicios. La mayoría de personas en Nueva York viven en casas alquiladas. Y los que viven en casa propia tienen un mortgage, una hipoteca que pagar, y también recibieron ayuda para esto, ¿no? Entonces, cuando se vio cubierto un poco las necesidades básicas, se vio también el tema de extensión de los servicios de salud mental gratuitos, ¿no? Se empezó a notar que había un gran incremento en problemas mentales, y entonces se establecieron líneas telefónicas gratuitas para cada estado, ¿no? Por ejemplo, como la New York City Well, ¿no? Que es del Departamento de Salud de la ciudad, ¿no? Se incrementó el número de llamadas a SAMHSA. SAMHSA es una línea abierta que recibe gente que llama por temas de adicciones, por ejemplo, en un 890%, ¿no? Y se comenzaron a elaborar y a poner a disposición otros programas especiales para los trabajadores de primera línea y los trabajadores esenciales, ¿no? Mayormente en áreas hospitalarias y también online, ¿no? Hubo un incremento de la atención psicoemocional de los programas de hospicios y cuidados paliativos y servicios de duelo. Yo comparto unas horas en Visiting Nurse Service, que es el mayor proveedor de salud de la ciudad, donde se tiene este programa de hospicio y cuidados paliativos. Hay un equipo especial de consejeros de duelo que están trabajando mucho tiempo adicional al que han venido trabajando anteriormente. Hay sesiones, hay chats, hay grupos de soporte y de apoyo, etcétera, ¿no? También se ha notado una participación activa de instituciones científicas dedicadas al estudio de la muerte y del duelo. Por ejemplo, el Instituto para Duelo Complicado de la Universidad de Columbia está trabajando arduamente. La DEC, que es la Asociación para la Educación del Duelo, también están trabajando. Se han dado muchos webinars, también la American Psychological Association ha hecho varios, se han lanzado varios cursos, conversatorios, así como consejería y tratamiento, ¿no? Este es un webinar al cual pude asistir hace un par de meses, ¿no? Y se editaron una serie de material, panfletos, cómo navegar, esto dice cómo navegar en una crisis de salud mental. Este es referido al duelo complicado que es y cómo se siente. También se editaron algún material sobre cómo diferenciar qué es ansiedad y COVID-19, ¿no? Esto particularmente me tocó en consulta a una de mis antiguas clientes que estuvo siendo tratada por ataques de pánico, y en algún momento ella empezó a manejarse bastante bien. Entonces cerramos consulta y regresó a mí para decirme: Rocío, no sabes lo que me ha pasado. Pensé que estaba volviendo a tener ataques de pánico y no lo podía controlar. Me voy al doctor y me dice: estás con el COVID, te tienes que ir al hospital. Se fue al hospital y tuvo que pasar un tiempo ahí. Y después que ella ha estado recuperada, me vuelve a contactar. Pero ya no era por ataques de pánico. Era porque tenía un estrés agudo, ¿no? Entonces se han editado información de este tipo, y se editan en todos los idiomas acá, en inglés, español, chino, mandarín y cantonés principalmente, en ruso, en árabe y en otros más, ¿ok? Otro evento que realmente nos impactó muchísimo aquí en la ciudad fue el asesinato de George Floyd. Esto fue en Minneapolis en mayo. Estas fotos me las alcanzó una de mis clientes que estuvo en las protestas, ¿no? Esto sumó más incertidumbre, ¿no? Las protestas del movimiento I Can Breathe, o sea, no puedo respirar, y Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, ¿no? Entonces, a raíz de esto tuvieron que poner el toque de queda, lo cual nos dio más inseguridad, ¿no? Por los saqueos y desmanes que hubieron en Manhattan principalmente, ¿no? También a estas protestas se sumaron otras protestas, ¿no? Con otros hechos de discriminación pasados, ¿no? No solo contra la comunidad negra, sino ahora contra la comunidad marrón, ¿no? Recién nos estamos enterando que a la comunidad latina
nos están llamando la Brown Community, ¿no? Y se fueron sumando otros grupos, la comunidad LGBTQ y otros más, ¿no? Ya para el 15 de mayo se habían reiniciado las actividades, la primera fase de reapertura. Entonces había cierta permisividad para poder salir de la casa, pero nos pidieron que nosotros siguiéramos trabajando desde casa, ¿no? Tanto como sea posible, ¿no? Ahorita ya estamos en el segundo rebrote, como les había comentado. Entonces, los estudiantes habían regresado a interdiario, algunos días iban a clase, los estudiantes de colegio, los estudiantes universitarios, ¿no? Pero ahora han regresado todos a la casa ante el segundo rebrote, porque para estar en un aula necesita mucha ventilación y el tiempo no lo permite en este momento. Los restaurantes que habían abierto y que podían atender con un aforo de 25%, ya están cerrando eso, pueden atender outdoors, o sea, afuera, pero por el clima tampoco la gente va a ir a comer afuera, ¿no? Entonces, la gente está recogiendo sus pedidos o esperando el delivery, ¿no? Y también por la época navideña se han autorizado que las tiendas puedan colocar mercadería en la parte exterior, pero obviamente pues la gente no quiere sacar sus cosas a vender porque también corren el riesgo de que se las puedan robar, ¿no? Y se han cerrado las fronteras hasta el 21 de diciembre y las reuniones con más de 8 o 10 personas están totalmente prohibidas, ¿no? Hay algo que es bueno que sepan, yo sé, ustedes están en el Perú, están entrando más bien a verano. Nosotros estamos en otoño y para entrar a invierno. Entonces, en el hemisferio norte, este último trimestre coincide con el otoño. Entonces, hay un descenso de la temperatura. Ahorita estamos con un clima que es invierno de Lima, ¿no? Y coincide con la temporada de la influenza. Todos los años en Estados Unidos hay diversos virus que vienen, ¿no? Y el más resistente siempre ha sido el de la influenza. Por eso es que nos vacunamos cuando comienza esta temporada, ¿no? Otros eventos que nos han afectado directamente han sido las elecciones presidenciales. Han habido 2 bandos, republicanos y demócratas. Eso ha generado también mucha expectativa en las personas, ¿no? Y se han llevado la fiesta más importante, que es el Thanksgiving, que es el Día de Acción de Gracias. El Thanksgiving es lo más importante que hay en Estados Unidos. Que es el día en la cual la gente da gracias por lo que tiene, ¿verdad? Y también estamos previendo que se vienen las festividades de fin de año, ¿no? Como son el Hanukkah, que es una fiesta de la comunidad judía, la Navidad para los que somos cristianos, el Kwanzaa, que es una festividad de la comunidad afroamericana, ¿no? Y también va a venir el Año Nuevo. Durante este tiempo, las personas están mucho más sensibles y todas las reacciones de duelo se van a identificar, porque no estamos celebrando la Navidad como otros años, ¿no? Acá hay el encendido del árbol en el Rockefeller Center, que es algo muy popular, pues la gente ya no va a poder asistir. Hay un corso de Macy's, que es similar a lo que hace Wong, ¿no? El corso de Wong, pues fue solamente alrededor de la cuadra, la gente no pudo estar ahí, fue transmitido online, ¿no? Y en Año Nuevo, como ustedes saben, todas las personas se reúnen en el Times Square para ver la bola que cae. Pues este año no va a haber bola ni nada porque no se puede permitir las aglomeraciones. Entonces, para que ustedes entiendan, les comentaba todo esto de la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad muy cosmopolita, hay gente de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos. Y el abordaje, duelo, y todavía en tiempo de pandemia, suele ser difícil. Vamos a hablar sobre el abordaje propiamente dicho, ¿no? Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios. Consideraciones para la intervención psicológica. Hay que tener en cuenta que toda pandemia, o sea, propagación sostenible de un virus sin inmunidad preexistente, genera una crisis. Por tanto, los problemas psicológicos, así como el duelo también, ¿verdad?, deben ser abordados y tratados en el contexto de emergencia. Se han incrementado los trastornos mentales de un 20%, que era más o menos lo que se estimaba, a un 40%, ¿no? De estos, se ha incrementado la experiencia de tristeza, de depresión, hay muchas alteraciones del sueño, mucho enojo, ¿no? Cólera, ira, etcétera, ansiedad,
¿no? Y trastornos de estrés postraumático. Y también se ha incrementado la ideación suicida. También se ha incrementado en líneas generales la percepción de incertidumbre, de inseguridad, inestabilidad, vulnerabilidad, impotencia y desolación en más del 5%. Ante los últimos eventos de protesta, saqueo, toque de queda, ¿no? Y también porque había un irrespeto hacia la autoridad y hacia las normas, ¿no? Estas disposiciones de social distancing y stay at home han incrementado las pérdidas, sea las principales, ¿verdad? Gente que fallece, o las secundarias, ¿no? Y se estima que un 57% de la población norteamericana estaría procesando duelo por pérdida humana, ¿no? La población latina es una de las más afectadas, dado que hay una desconexión en el sentido de comunidad, de las creencias socioculturales, espirituales, religiosas, y de la asistencia a los eventos que nos congregan, ¿no? Esta restricción, particularmente para nosotros los latinos, esta restricción de contacto físico, socioemocional con los allegados, ¿no? Es que están minimizando nuestra naturaleza cálida para relacionarnos, ¿no? Porque no hay besos, no hay abrazos, no hay estrechamiento de manos, ¿no? Eso nos suele dar un sentido de cercanía, ¿no? Y al no tener esta posibilidad, hace que se perpetúe el estrés y se refuerce una sensación de aislamiento y desolación. Esta crisis también está generando un nuevo tipo de duelo, ¿no? Los dolientes en tiempos de pandemia están reconociendo estos síntomas, como los que presento en este cuadro, ¿no? Pero les está siendo muy difícil tener control sobre ellos. Entonces, hay síntomas que tienen que ver con pena, dolor, pensamiento y sentimientos de pérdida intensos. Hay problemas para aceptar la muerte, hay aletargamiento y desconexión en algunas personas, ¿no? Hay dificultades para realizar las actividades diarias, y algo que se está viendo mucho es la culpa por sobrevivir o no haber hecho lo suficiente por el ser querido, ¿no? Eso es algo un poco novedoso que no se veía con tanta intensidad, incluso en duelos complicados en tiempos donde no ha habido COVID, ¿no? Hay también evitación de cualquier recordatorio de la pérdida, hay desconfianza, aislamiento, la gente se queda estancada en el recuerdo del fallecido, hay mucha amargura por la muerte, ¿no? Y también hay un gran sentimiento de que la vida no tiene significado ni propósito. Se han incrementado los duelos no reconocidos también, ¿verdad? O sea, la privación de no hacer duelo abiertamente desestima las causas del deceso. Y en realidad no está interesando tanto si la persona fallece por causas naturales o por una enfermedad degenerativa, o es una muerte estigmatizada, o por el virus, ¿no? La muerte sencillamente está ocurriendo en tiempos del virus, ¿no? Entonces los deudos de los fallecidos por causa del virus principalmente están haciendo duelo en soledad. En algún momento supe de que en algunos estados hacían los velorios, por ejemplo, era un drive-thru. O sea, uno podía pasar en su carro y mirar el féretro, ¿no? Era lo máximo que se pudo haber conseguido. Ahora, la mayoría de personas que fallecen, pues, muchas veces uno no puede asistir al velorio, ¿verdad? Entonces, se ha incrementado también el porcentaje de duelo complicado en todas sus formas, pero especialmente el duelo traumático, con énfasis en descarrilamiento de pensamientos e ideas, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, culpa por sobrevivir, ¿no? Es una incomodidad por sentirnos que nosotros estamos bien y hemos perdido otro ser querido, ¿no? Pensamos que no merecemos vivir o que no hemos hecho lo suficiente por nuestro ser querido. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención? ¿No? Entendiendo que la pandemia es una crisis que requiere acciones de emergencia, el terapeuta considerará 3 objetivos principales. Primero, la aplicación de la regla del viajero. ¿Ok? Los que han viajado en avión saben más o menos a qué me refiero, ¿no? En caso de desastre, colóquese primero su propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros a ponerse la suya. Si usted está teniendo problemas para la colocación, solicite ayuda. ¿Ok? Esto es importante. Eso va para nosotros. ¿Ok? Nosotros somos los que debemos estar preparados.
El terapeuta es un profesional esencial y debe ser consciente del óptimo uso de su propia máscara, ¿no? Y de su necesidad de oxigenarse. Aquí no estamos buscando héroes, ¿no? Que se inmolen, ¿no? No. Queremos profesionales de alto rendimiento, competentes, funcionales, eficaces, ¿no? Y para eso hay que buscar un balance, pero primero hay que pensar también en nosotros. Si nosotros no podemos actuar en una situación de emergencia, mejor es que demos un paso al costado, ¿no? Vamos a poder actuar en otro momento, tal vez sí, si es que buscamos siempre que continuar preparándonos, ¿verdad? 10 minutos para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Ok. ¿Cuántos minutos tengo? 10 minutos. Ok, perfecto. Segundo objetivo es la adaptación. La adaptación significa ajustarnos a los cambios y a las circunstancias y no luchar contra lo imposible. Es un proceso oscilante de acomodación que debe ser promovido con seguridad, pero con la mayor rapidez posible. Y el tercer objetivo debe ser la restauración, ¿no? Restauración significa recuperar el equilibrio y funcionalidad y bienestar de la manera más óptima. La restauración puede incluir la recuperación de las capacidades mermadas por el estrés, las pérdidas y el duelo, así como la generación de nuevas capacidades. En este caso sería como cuando cae una moneda, ¿verdad? Tiramos una moneda, la hacemos girar y después se va cayendo y descansando, ¿no? Algo así sería el tema en este momento con el duelo. Las modalidades de intervención, bueno, ya algunos colegas las han presentado, ¿verdad? Se utilizan técnicas y estrategias psicológicas del enfoque cognitivo-conductual, así como del enfoque gestáltico y existencial, ¿no? Estas pueden ser implementadas en condiciones favorables, priorizando la consejería sobre el tratamiento, ¿ok? Reestructuración cognitiva. Podemos implementar tareas conductuales. Podemos implementar un manejo de contingencia, sobre todo de refuerzos de conductas que se consideran adaptativas y extinción de las desadaptativas, ¿no? Así como el refuerzo, ¿no? Detención del pensamiento, que es una de las técnicas más útiles, sobre todo cuando hay esta rumiación, ¿verdad? De la muerte del ser querido, ¿no? Podemos hacer una repetición, una exposición repetida y gradual a los estímulos evitados, ¿no? En el caso de las personas que no desean, por ejemplo, pasar cerca de la habitación de la persona que falleció. Esto permite disminuir la ansiedad y poder pasar por ahí, ¿no? Y esto se puede hacer de una manera lenta y gradual, ¿no? Podemos establecer un entrenamiento en resolución de problemas, de habilidades sociales, por ejemplo, un entrenamiento asertivo, etcétera. Podemos hacer un entrenamiento en técnicas de autocontrol, ¿verdad? Para favorecer la realización de programas de actividades agradables, ¿verdad? Y las técnicas de relajación y meditación, como siempre, y la psicoeducación. ¿Ok? Utilizar fotos, videos, cartas, diarios, poesía, pintura, que sirven para la estimulación de recuerdos. Las autoinstrucciones positivas, ¿no? Positivas, pero no exageradamente positivas. El juego de roles también, que es importante para el tema de la culpa, ¿no? Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con que afrontes ese sufrimiento. Esto nos decía Viktor Frankl, ¿no? Entonces, como el duelo en este caso viene presentándose traumático, debemos aplicar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Sobre todo si la persona la encontramos muy desorganizada. El terapeuta debe aproximarse, evaluar el estado general, ¿no? Escuchar sin juzgar, proporcionar el soporte emocional, la información necesaria y alentar a que la misma persona busque ayuda profesional y utilice sus propias estrategias de autoayuda. Debemos establecer un marco terapéutico objetivo. Sabemos que ahorita estamos trabajando desde la casa, pero el hecho de que estemos en la casa no quiere decir que vamos a desorganizarnos, ¿verdad? No hay que promover la informalidad, ¿no? Hay que asegurarnos la confidencialidad y confianza. En este caso, utilizar plataformas seguras para el tema de salud. Yo particularmente utilizo la plataforma Doxy, que es la que mejor me sirve, ¿no? En estos momentos de crisis, la psicoterapia es generalmente de apoyo, educación, alivios de síntomas y ajustes de nivel. Utilicemos los recursos tecnológicos que tenemos a mano, ¿ok? Aprendamos a utilizar la internet y otras plataformas de comunicación. ¿Estamos a la distancia? Sí,
pero contamos con más recursos tecnológicos que antes, ¿no? La tecnología puede acrecentar la sensación de cercanía, compañía y disminuir la percepción de aislamiento, soledad y desesperanza. El término distancia social tiene una connotación negativa. Distancia física debería ser el más adecuado. Debemos restituir el respeto y dignidad del doliente, ¿no? Con empatía, con entendimiento real de su situación. No esperemos reciprocidad. La gente cuando está en dolor actúa de manera muy aguda, ¿no? Entonces cualquier reacción podría presentarse, no hay que tomarlo personal, ¿no? Hay que tratar de estar preparado para lo que venga. Cualquier momento que se presente, aprovechar para hacer psicoeducación, ¿no? Hay que facilitar el trabajo de duelo con sugerencias útiles y estrategias psicológicas cuando lo requieran. Es primordial normalizar las reacciones del duelo. Si se identifica comorbilidad, ahí sí hay que hacer un tratamiento paralelo o derivarlo a la instancia correspondiente. Temas importantes que trabajar: actualizar la muerte. Eso significa internalizar la realidad de la pérdida, ¿no? Es difícil porque cómo ejercemos nuestros rituales, no hay despedidas, no estamos presentes en los velorios, no hay misas para los que son católicos, o inclusive la cremación puede colisionar con nuestras propias creencias, ¿no? Debemos reconocer también la dignidad del fallecido y asignarle un lugar de honor, celebrar la vida de nuestro ser querido y su significancia en la nuestra. Es decir, recordarlo en sus mejores momentos y no en su final. Hablar del fallecido es importante para procesar la pérdida. Reconozcamos que la relación con el ser querido ha cambiado, pero no ha terminado. Ejemplos: realizar una ceremonia de recordación virtual, hacer un álbum o video de recuerdos, elaborar tarjetas de recordación, meditar o conectarnos con el lado espiritual, no necesariamente religioso, pero sí espiritual, escribir un diario, una carta y enviarla al cielo, por ejemplo, sembrar un árbol o una planta en su memoria, hacer una donación en su nombre. Hay que disminuir los sentimientos de culpabilidad por sobrevivir y la culpabilidad de no haber hecho más por el fallecido. ¿Ok? Las condiciones de la muerte pueden haber sido inesperadas, pero cada persona tiene un tiempo para nacer y morir. No escogemos el día, la hora, el lugar ni la manera. Evitemos enfocarnos en la soledad de la muerte. Hicimos todo lo posible con los recursos disponibles. Ejemplos: podemos responder preguntas: ¿por qué merezco yo sobrevivir? ¿No? ¿Realmente qué pude haber hecho diferente? ¿Acaso mi ser querido desea abandonarme? Podemos desarrollar la técnica de la silla vacía o el role-playing. Hay que lidiar con el aislamiento. El aislamiento es natural, ¿no? Pero no podemos permanecer confinados e incomunicados, ¿no? Ejemplos: ¿cómo podemos lidiar con esto? Contactamos a los seres queridos, hacemos una llamada, nos comunicamos con personas de nuestra confianza, participamos en algún blog o grupo de soporte virtual. Aislarse es saludable para meditar, reflexionar y para tomar un nuevo impulso para continuar, ¿no? Manejar las emociones. Identificar las emociones, atender a nuestra expresión no verbal y al paralenguaje, ¿verdad? Podemos hacer una lista, nombrarlas y disminuir el miedo de expresar estas emociones, incentivando la idea de que sí pueden ser manejadas. Tenemos un tema de regulación emocional también, o sea, evaluamos las emociones, identificamos cuáles son y vemos cómo las podemos modificar. No se trata de eliminarlas, sino de modelar su intensidad y mantenimiento en el tiempo. También podemos expresar nuestras emociones y después conectarlas con nuestros pensamientos y conductas, ¿no? Hay que aceptarlas y normalizarlas para mejorar el autoconocimiento y facilitar el cambio, ¿no? Hay que asignar tiempo para el procesamiento emocional, ¿no? Las emociones, así como los estados de ánimo y los sentimientos, dan color a la conducta humana. Por eso su expresión y canalización promueven equilibrio y bienestar. En tiempos difíciles, el repertorio emocional debe ser simplemente fluir, ¿ok? Es como dejar correr el agua en una represa, evitar que se inunde y limpiar todo lo que se encuentra a su paso. Y otro tema que también es importante es manejar el estrés. Ya todos sabemos qué es el estrés, ¿no? Cuando hay demandas ambientales y la persona no cuenta con todos los recursos internos para manejarlos, ¿no? El estrés debe ser reconocido y manejado. No voy a entrar en detalle porque ya otros colegas han hablado bastante sobre el estrés. Y para esto debemos escuchar nuestra mente y nuestro cuerpo, entender qué cosas están fuera o dentro de nuestro control y atender solamente las que están en nuestro control, ¿no? Hay que aceptar las propias capacidades y limitaciones, priorizar lo que es importante y necesario, anticipar tareas,
¿no? Y asignar efectivamente los tiempos para cada tarea. Podemos cambiar de perspectiva también, tomar descansos breves y enfocarnos en lo positivo, ¿no? Y ya estoy para terminar. ¿Qué ocurre si el duelo permanece complicado? Nuestro papel como terapeutas es facilitar el procesamiento del duelo, pero no hay garantía que el duelo sea resuelto, ni siquiera cuando el duelo es el duelo entre comillas normal, ¿ok? El duelo es un evento único y personal, y si permanece complicado puede ser un signo de protección de emergencia para el doliente, ¿no? Algunas personas postergarán su duelo hasta que las condiciones sean más favorables para procesarlo. Entonces hay que permanecer atentos nada más, monitorear las reacciones y continuar promoviendo la estabilidad y funcionalidad general del doliente. Y como dice el doctor Robert Niemeyer, los lazos continúan, el sentido de la vida se reconstruyen, redefinir la muerte es redefinir la vida. Las conclusiones de lo que acabo de comentarles sobre el tema de duelo en tiempos de pandemia. La pandemia ha puesto a descubierto la necesidad de formarnos profesionalmente para hacer frente a los eventos críticos inesperados, ¿no? En estos momentos muchos de nosotros estamos aprendiendo por la experiencia y estamos reorganizando nuestro conocimiento. Hay que empezar a hablar de la muerte con naturalidad. Es importante educarse para estar mejor equipados y contar con mayores recursos para afrontar el final de la vida. Hay que promover el respeto y la dignidad del doliente, al ser y también del ser que está por partir o que ya ha fallecido, ¿no? Hay que escuchar sin juzgar, brindar sugerencias útiles de acuerdo a la propia situación, ¿no? Y la última conclusión a la que les quiero compartir es que los psicólogos deben establecer límites, ¿no? Nuestros pacientes, clientes o consultantes son importantes, sí son importantes, pero el autocuidado también lo es. Entonces, aprendamos a balancear nuestras responsabilidades y nuestros intereses personales. Y los dejo con la resiliencia, ¿verdad? Ya todos sabemos que la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo por si alguno desea saber un poco más de los temas de duelo. Y con esto termino mi exposición. Agradecemos a la psicóloga Rocío Ruiz por su ponencia. A continuación pasaremos con la ronda de preguntas por parte de los espectadores. En caso tengan alguna duda, algún comentario o alguna petición que hacer a la psicóloga para que les recomiende ya sea intervenciones, libros o algún tema de interés. Le daremos un espacio de 70-90 segundos debido al retraso que pueda haber en la transmisión en vivo con la transmisión que se proyecta en Facebook y YouTube. Sin embargo, debemos hacer saber a la psicóloga que están que le llegan sus felicitaciones y sus felicitaciones por la ponencia tan clara y tan pertinente en esos tiempos de pandemia. Leyendo los comentarios encontramos que le dicen: muy interesante la ponencia, estimada Rocío Ruiz, qué importante es trabajar este tema tan puntual en esta pandemia. Otro comentario dice: excelente ponencia. Otro dice: excelente ponencia, muy completa, muchas gracias. Y dicen que está súper claro, doctora. Muchas gracias. Al parecer no ha quedado dudas por parte de los espectadores. Sí, las personas, solamente a adicionar que las personas que deseen, estoy dejando ahí mi correo, me pueden contactar. Yo soy una persona que tengo esta especialización en duelo, trabajo el duelo desde hace mucho tiempo y ahora, siendo incluso una persona preparada y tratando siempre de prepararme un poquito más, también siento que nos afecta. La experiencia de Nueva York puede ser es muy compleja y sé que en el Perú también los colegas se están poniendo pilas y poniendo todo su apoyo, pero siempre, cuídense mucho, ¿ok? Esa sería mi última reflexión y bueno, muchas gracias por su atención.